¿Qué tal? ¿Cómo le va a los alumnos de Electrotecnia 2? Estaba con parcial recién de máquina. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches. Buenas Se va a noches, Pedro. conectar, ¿cómo Buenas andamos? Se noches a va a todos. conectar el ingeniero escribano. ¿Alguien tiene el manuscrito de Body Nacqui? ¿Alguno lo tiene ahí en PDF? Es un apunte de manuscrito del ingeniero escribano. Ya no lo pude encontrar. Si no lo va, él me parece que le está sacando foto. ¿Cómo? Yo no lo tengo. Está. Creo que no está ninguno de los dos puntos, ingeniero, ni de eléctrica, electro, ni de fase. Está bien. Ahí le pasé la nota a los alumnos. Bueno, el que tenga problemas con la nota y demás, lo vamos a ver el día jueves 5. Dijimos el 5 del 11. ¿Con 7 se promocionaba, profe? Con 7-7. Gracias. Ahí ya le puse a algunos la promoción, así que si se fijan ahí. Ingeniero, ¿cómo es el tema de la carpeta ahora? La carpeta, y bueno, cuando la van a presentar, no sé. Porque, bueno, mi intención es rendir el final, pero no, o sea, no rendir veo que ahora en estos días van a tomar el examen teórico para promocionar directo. Yo directamente lo rendiré en un final. Bueno, no hay problema, no hay problema. O sea, Un par hay de que días. ver esta noche, más tarde el jueves, la lista de los alumnos que van a rendir el teórico ahora para el 10 o el 12. Ahí le envié, profe. ¿Te llegó? Sí, sí, ahora lo voy a poner acá, Víctor. Hola, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí el profe, ¿ya le pasaste la nota vos, profe, a los jóvenes? Sí, eso le estaba comentando. El que tenga problemas lo vamos a ver el primero o segundo parcial, el 5 del 11. Así tienen tiempo para estar estudiando. Bueno. Profe, ¿no se Sí. puede hacer una revisión de parcial? Del segundo parcial de electro. ¿Cómo? ¿No se puede hacer una revisión del parcial de electro? Y bueno, por eso lo vamos a ver el 5. Pero ese día directamente se recupera. Claro, bueno, lo va a recuperar porque si ha sacado 5, por algo le he puesto 5. No, tengo 6. Tengo 6, en otro parcial lo tengo aprobado con la promoción directa, por eso quería saber en qué me equivoqué para tenerlo en cuenta en el recuperatorio. Porque tengo que recuperar por un punto. Está bien. Y bueno, va a ser recuperatorio, que sería para el 5. Está bien, ingeniero. ¿Cómo esto lo puedo aumentar ahora? ¿Estamos? Sí, Víctor. Al Nada pelo. más que quería ver si lo puedo agrandar. No, pero se ve bien, ¿eh? Ah, bueno, un poquito. Espérate a ver si lo puedo. Ahí también les envío al grupo estas Esto después ya fotos. se los paso yo a ellos. No, ya se los envié también. Y ya le voy a enviar Bueno. ya le voy a enviar otros manuscritos más aparte. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Bueno, No sé. ya le voy a enviar otro manuscrito como para completar el tema. En realidad, la explicación ya está dada en el apunte. Lo que pasa que lo que les quería indicar era para ampliarles el tema, ¿cierto? De lo que es BODE y la importancia que tiene BODE, ¿cierto? En la respuesta de frecuencia. Por eso le voy a leer un pequeño resumen
bueno, hasta donde lleguemos. Después vamos a ver qué... Bueno, pues después cualquier alumno lo puede ampliar. Sí, sí, cada uno. No, pero se ve bien, se ve bien. Diagrama de Bode. Vamos a empezar entonces a leer. Porque en el apunte se supone que ustedes ya sabían decibelio, etcétera, etcétera. Y bueno, estuve hablando con algunos alumnos y me dicen que no. Por lo tanto, nos vamos a ampliar al tema. El diagrama de Bode dice así entonces, es un método para obtener una imagen aproximada de la variación de amplitud y de fase de una función de transferencia, dada como una función de omega. Eso ya lo habíamos presentado, que el circuito ya estaba en régimen permanente y que lo que hacíamos era variar omega y determinar la respuesta del circuito. En nuestro caso, el estudio de una función de transferencia. También podemos decir que las curvas exactas se pueden graficar usando calculadoras programables o computadoras. Sin embargo, nuestro objetivo es lograr una imagen de la respuesta. Una imagen, digamos, un bosquejo, digamos, una gráfica, superior a la que podría verse a partir de una gráfica de polos y ceros, sin tener que recurrir a una computadora. Ya que en la gráfica de polos y ceros solamente veo los polos y los ceros, entonces no alcanza a leer la información que nos da el diagrama de Bode. Antes de comenzar, o mejor dicho, antes de entrar en el diagrama de Bode, les aconsejo que primero lean el concepto de los decibeles, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Como para tener una noción de cuando hablamos en decibeles, de qué magnitud estamos hablando. Escala en decibeles, dB. La curva de respuesta aproximada que se construirá se conoce como gráfica asintótica, gráfica de Bode o diagrama de Bode. Tanto las curvas de magnitud como de fase se realizan utilizando una escala de frecuencias logarítmicas en las abscisas y en ordenada el valor de la magnitud en decibeles en escala lineal o unidades logarítmicas, ¿cierto? Pero en escala lineal en ordenada. Entonces, vamos a comenzar por definir el valor del módulo. Está entre dos barras ahí. El módulo de nuestra función h de j omega en decibelios. Es decir, nuestra función de transferencia h, la llamamos h en este caso, en decibelios. ¿Qué fórmula vamos a aplicar para expresar el módulo en decibelios? 20 logaritmo del módulo de h de j omega. ¿Sí? Se utiliza el multiplicador de 10 en lugar de 20 para las funciones de transferencia en potencia. Si querés pasa, profe. Disculpe, ingeniero, ¿se podría agrandar un poquito más la hoja? Bueno, lo que dice ahí arriba... ¿No lo pueden agrandar ustedes ahí? Hola. No hay problema, ingeniero. Bueno, lo que dice ahí es, a partir de esa definición, ¿cierto? Matemática, nosotros ahora vamos a ver la operación inversa. Entonces ahí dice, veamos la operación inversa. Yo lo veo medio borroso, pero ustedes, el módulo de h de j omega, si lo despejamos de la expresión anterior, es igual a 10 elevado a la h de b sobre 20. ¿Correcto? Si despejamos de la expresión anterior el módulo. Antes de continuar, es importante tener cierta percepción del tamaño de la unidad en decibel. Vamos a ver ahora algunos valores. Por ejemplo, el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. El logaritmo de 2, 0,30. El logaritmo de 10 vale 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la correspondencia que existe? La correspondencia es la siguiente. La fórmula nuestra dice h de b es 20 por el logaritmo del módulo de h de j omega. Quiere decir esto que si el módulo de h de j omega vale 1,
en decibelios es igual a 0. ¿Correcto? Si el módulo es igual a 1, en decibelios esto implica, la doble flechita, que en decibelios vale 0. Si el módulo vale 2, en decibelios vale 6 decibelios. Si el módulo vale 10, en decibelios equivale a 20 decibelios. Si el módulo vale 100, en decibelios equivale a 40 decibelios. Eso surge de la fórmula matemática que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, vemos un aumento de H de J omega por un factor de 10, ¿cierto? Corresponde a un incremento en decibeles, ¿cierto? En 20 decibeles. Eso es lo que acabo de poner acá abajo, ¿eh? Un aumento del módulo en un factor de 10 corresponde a un incremento en decibelios en 20 decibelios. Otra fórmula muy importante, muy interesante, es la que planteamos como para ver la correspondencia. Yo les digo así, 10, el logaritmo de 10 a la n, logaritmo decimal, base 10, ¿cierto? De 10 a la n es n, porque me queda n por el logaritmo de 10. Entonces, si el logaritmo de 10 a la n es n, nos quedará que 10 a la n implica que es 20 por n en decibelios, de la fórmula anterior, ¿cierto? Entonces, lo que acabamos de hablar recién, de que el h cuando vale 1, en dB vale 0, cuando vale 2, en dB vale 6 decibeles, de acá surge, por ejemplo, 1000. 1000 es igual a 10 al cubo, ¿cierto? Esto implica, en decibelios, 20 por 3, 20 por n. Quiere decir que 1000 equivale a 60 decibelios. ¿Sí? Este es el concepto de la variación de magnitud y de variación en decibelios. ¿Cómo comparo una cosa con otra? Eso, es decir, la variación en 1000 equivale a 60 decibelios, de acuerdo a la formulita. Un centésimo, es decir, 0,01, es igual a 10 a la menos 2. Eso implica en decibelios 20 por menos 2, es decir, menos 40. Quiere decir que una variación en el módulo de 100, digamos, que se reduzca en 100 veces, 0,01, implica en decibelios menos 40 decibelios. ¿Correcto? Es así, por ejemplo, si el módulo vale 1000, en decibelios voy a tener 20 por logaritmo de 3, equivale a 60 decibelios. Si el módulo vale 0,01, en decibelios es 20 por el logaritmo de 10 a la menos 2, es decir, menos 40 decibelios. Pasemos nomás la hojita, profe. Por otra parte, una formulita muy práctica es la siguiente. Supongamos el 20 por logaritmo de 5, pero no recordamos cuánto es el 20, el logaritmo de 5. Entonces, el 5 se puede plantear como 10 sobre 2. Es así que 20 por el logaritmo de 10 sobre 2 es lo mismo que 20 por logaritmo de 10 menos 20 por logaritmo de 2. ¿Correcto? El logaritmo de 10 vale 1, el logaritmo de 2 vale 0,3. Por lo tanto, me queda 20 menos 6 equivale a 14 decibelios. Esto es, la variación en el módulo de 5 equivale a 14 decibelios. Supongamos ahora que sea una raíz cuadrada. Logaritmo de la raíz cuadrada de x. Por la propiedad que tienen los logaritmos, esto es un medio logaritmo de x. Entonces, la raíz de 2, si nos referimos al módulo, corresponde a 20 por logaritmo de la raíz de 2. En definitiva, reemplazando y llevando el índice de la raíz
afuera como un medio, me queda que la raíz de 2 en módulo implica 10 por el logaritmo de 2, que es 0,3. Por lo tanto, una variación del módulo en raíz de 2 equivale a 3 decibelios. ¿Correcto? Otra expresión importante es cuando la raíz está dividiendo. Por ejemplo, 1 sobre raíz de 2, que sabemos que es logaritmo, la resta de los logaritmos, logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, menos la raíz de 2. Por lo tanto, nos quedará menos un medio logaritmo de 2. Llevando esta expresión a decibelios, 1 sobre raíz de 2 no es nada más que 20 por menos un medio logaritmo de 2. Quiere decir que si en el módulo tenemos 1 menos raíz de 2, esto llevado a decibelios equivale a menos 3 decibelios. Entonces, volvemos al concepto, porque después ya vienen unos ejercicios. La raíz de 2 de variación en módulo equivale a 3 decibelios en variación en decibelios. Si ahora es 1 sobre raíz de 2, el módulo en decibelio equivale a menos 3 decibelios. ¿Correcto? Ahí le he dejado como práctica, por ejemplo, calcular H en decibeles, siendo omega igual a 146 radianes sobre segundo. A la derecha está el ejercicio. A la derecha está el ejercicio. Dice, nuestro ejercicio, sabemos bien que estamos trabajando con la frecuencia S, ¿no? H de S igual a 20 sobre S más 100. ¿Correcto? H de S es 20 sobre S más 100. ¿Qué es lo que vamos a determinar nosotros? Esa expresión en decibelios, ¿cierto? Para esa frecuencia, ¿qué variación tengo en decibelios? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar el S y cambiarlo por omega, que es 146 radianes sobre segundo. Por lo tanto, me va a quedar 20, ¿sí? Sobre 100 más J 146. ¿Qué expresión vamos a utilizar para los decibelios? H en decibelio es igual a 20 por el logaritmo del módulo. ¿Correcto? Ese módulo, el módulo va a ser logaritmo de 20, que es el numerador, menos el logaritmo de la raíz cuadrada de omega cuadrado más 100 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso le va a dar 2,24, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Si pasamos la otra hoja, profe, creo que está resuelto. A ver. Me parece que se lo puse resuelto. Ahí está. Ahí están los ejercicios resueltos. Vamos a hacer uno solo, así tenemos tiempo de terminar de leer. Acá tengo el ejercicio. H de S es 20 sobre S más 100. Para una omega de 146 radianes sobre segundo, ¿sí? Aplicamos la fórmula. H en decibelios es 20 por el logaritmo del módulo de la función. Entonces, ¿qué me va a quedar? 20, afuera, corchete. Logaritmo de 20 menos el logaritmo, ¿correcto?, de la sumatoria, la raíz cuadrada de la suma de 146 al cuadrado más 100 al cuadrado, raíz cuadrada. A ver, nos tomemos la molestia, por favor, de encontrar eso. La raíz cuadrada, si tiene calculadora alguno, por favor. La raíz cuadrada de 146 al cuadrado más 100 al cuadrado. Ese es el módulo del denominador.
176,96. Entonces 167. Por eso queda, ¿ves? 20 por el logaritmo de 20 menos el logaritmo de 177. El logaritmo de 20, 1,3. Ya eso lo encuentran directamente. El logaritmo de 1,77, 2,24 con la calculadora. Hago la resta y multiplico. En definitiva, voy a tener un resultado negativo. En la frecuencia de 146 radianes sobre segundo, voy a tener en decibelios una variación de menos 18,77 decibelios. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo pasar una variación en módulo a decibelios. ¿Queda claro? Eso están resueltos los ejercicios. Entonces, traten de resolverlos y de ver cómo se resuelve para pasar en decibelios. Pasemos a la otra hojita. ¿Ustedes en electrónica nunca vieron decibelios? Jóvenes. Electrónica está en cuarto, profe. Perdón, en electrotecnia. ¿Nunca vieron decibelios? No, ingeniero. El año pasado Niveles. no. ¿Eh? Y cuando vieron resonancia y todo eso, bueno, dejémoslo así. Entonces ahí yo les he dejado problemas resueltos, ya con cómo se resuelven los problemas que están ahí en el enunciado, y está con la resolución y todo, está con resultado y la resolución, están las dos cosas. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que trabajar con dos asíntotas, una horizontal y otra inclinada. Entonces vamos a ver ahora, nuevamente, cómo se determinan las asíntotas. Entonces, factoricemos h de s para mostrar sus polos y ceros. Es decir, dada una función de transferencia, nosotros podemos trabajar en función de s, factoreamos el h de s, tanto numerador como denominador, sabemos los polos, sabemos los ceros, ¿cierto? Sabemos que los ceros van a estar para aquellos valores de s que hacen cero el numerador. Entonces vamos a tomar funciones sencillas por ahora, después ya vamos a ir complicando, pero en realidad es más de lo mismo, no hay ningún grado de dificultad a medida que se complica. Se considera primero un cero en S igual a menos A. ¿Por qué? Nuestra expresión estandarizada, planteada acá, dice, supongamos que la función de transferencia sea 1 más S sobre A, ¿correcto? 1 más S sobre A. Entonces, ¿dónde voy a tener un 0? Y voy a tener un 0 cuando h de S sea igual a 0. Y para eso se cumple que S tiene que ser igual a menos A, para que me quede 1 menos 1. ¿Correcto? El diagrama de Bode de esta función consta de dos curvas asintóticas aproximadas, ¿cierto? Fíjense ustedes que acá, de acuerdo a cómo tienda la variable J omega, que el S, después ya lo vamos a cambiar, nosotros vamos a tener dos asíntotas, una horizontal y otra inclinada. Entonces decimos así, ¿qué vamos a hacer? En el diagrama de Bode de esta función, al decir que consta de dos curvas asintóticas, las rectas estas asíntotas son prácticamente aproximadas. Después ya vamos a hacer el ajuste de la curva, ¿cierto? Aunque sea un croquis, no importa, pero se puede hacer inclusive a escala, se puede hacer el ajuste de la curva y ver realmente cómo varía la función. Pero en primer momento son dos curvas asintóticas. En realidad son dos rectas, que se hace la asíntota, una horizontal y otra inclinada. ¿Qué vemos? Para valores muy grandes y muy pequeños de omega, yo voy a tener una asíntota horizontal para valores pequeños
y una asíntota inclinada para valores muy grandes. Vamos a comenzar encontrando el módulo. El módulo de esta función HDS lo expreso entre dos barras. 1 más J omega sobre A. Es decir, cambio S por A. Y el módulo, ¿cómo lo encuentro? La raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. 1 al cuadrado es 1, más omega cuadrado sobre A cuadrado. En definitiva, ya planteo el módulo. Para determinar nuestro H en decibeles, planteamos la formulita 20 por el logaritmo del módulo. Y es igual a 20 por el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado sobre A cuadrado. En función de esto, si ustedes observan, cuando omega, que es la variable, ahora omega es mi variable, cuando omega es mucho menor que A, y ya vamos a ver quién es A, un valor característico. Pero en este caso, la función es omega es mucho menor que A, nosotros vamos a tener que se puede despreciar, ya que está el cuadrado, el cociente omega cuadrado se me va a hacer más pequeño, por lo tanto me puede quedar la raíz de 1, que es 1. Entonces, aproximadamente el módulo expresado en decibeles es 20 por logaritmo de 1. Esto es igual a 0. El logaritmo de 1 es 0, por 20 es 0. Eso se va a cumplir para omega mucho menor que A. Esta asíntota se dibuja como una línea gruesa para representar omega menor que A. Es decir, con la horizontal me vengo desde el 0, fíjense el dibujito, hasta A, ¿cierto? En omega, en A. Y a partir de A lo voy a dejar con línea punteada. Lo voy a dejar con línea punteada. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos acá que en omega igual a A tenemos 0 decibeles. Es decir, en ordenada, en decibelios, tengo el 0. Ahora, supongamos que en nuestra función omega es 10A. ¿Correcto? Omega, ahora su valor es 10A. Si llevamos ese valor a la fórmula, a la formulita, pongo 20 por logaritmo, la raíz de 1 más 10A al cuadrado sobre A al cuadrado, ¿correcto? Me va a quedar un HDB de 20 decibelios. Entonces, ese valor lo llevo a ordenada y vengo con 20 decibelios para un omega igual a 10A. Si vamos cambiando por décadas, ¿qué quiere decir? 10 veces la frecuencia anterior. Me voy a 100A. Es decir, tomo una separación porque la escala horizontal, recuerden que es logarítmica, ¿cierto? Entonces tomo una separación de A hasta 10A, de 10A hasta 100A, la misma separación, y me veo que el HDB se nos va a 40 decibeles. ¿Correcto? Entonces, yo acá tengo las asíntotas de alta frecuencia y de baja frecuencia. Estas asíntotas se intersectan sobre la abscisa en una frecuencia A, que se llama frecuencia angular de esquina. ¿Correcto? Ese A es la frecuencia angular de esquina. Traten de memorizar el gráfico. Después ya vamos a ver cómo nosotros pulimos esa curvita ahí
para aproximarnos, porque por ahí va a pasar la función. Vamos a la otra hojita, profe. Hola. Sí, Víctor, nada más que también. Ahí está, listo. Por lo tanto, el valor de H en decibelios aumenta 20 decibelios por cada aumento de 10 veces en la frecuencia angular. Es decir, en décadas, aumenta por década. Así, la asíntota tendrá una pendiente de 20 decibeles por década. Eso es lo que habíamos hablado la otra vez, la pendiente de esa asíntota. Ahora, los decibeles también pueden aumentar en 6 decibeles. Eso, ¿cuándo se produce? Cuando omega se duplica. Si yo duplico la frecuencia, si voy duplicando la frecuencia de la anterior, el aumento en decibelio es de 6 decibeles. ¿Cierto? Este es un valor alterno. Y se dice que la pendiente es 6 decibeles por octava. Recuerden, ya vamos a definir de nuevo la octava. Es cuando yo voy duplicando la frecuencia. Es lo mismo, es decir, 20 decibeles por década equivale a la misma pendiente que 6 decibeles por octava. La asíntota de alta frecuencia se presenta en la figura con una línea gruesa cuando omega es mayor que A y una línea discontinua cuando omega es menor que A. Es decir, cuando intersecta en A, la continúo yo inclinada pero con línea detrás. Vemos que las dos asíntotas se intersectan en omega igual a A, llamada la frecuencia del cero. También frecuencia angular de esquina, frecuencia de corte, o frecuencia de 3 decibeles, o también de media potencia. Una caída en 3 decibelios equivale a reducir la potencia a la mitad. ¿Correcto? Eso, por eso le preguntaba cuando vieron la resonancia. Vamos a repetir el concepto de la década. Una década se refiere a un intervalo de frecuencia definido por un factor de 10, como el de 3 a 30 Hz, 12,5 MHz a 125 MHz. Esas son décadas. La octava. Una octava se refiere cuando el intervalo de frecuencia está definido por un factor de 2. Por ejemplo, de 7 a 14, ¿sí? De 14 a 28, ¿sí? El factor de 2. Eso es una octava. Duplicar una frecuencia significa incrementarla en una octava. Veníamos hablando justamente de esas dos líneas rectas, esas dos asíntotas, una horizontal y otra inclinada, ¿cierto? Ahora, nosotros vemos qué ocurre en la frecuencia de corte, en la frecuencia angular, en la frecuencia de esquina, en la frecuencia de potencia mitad, el omega igual a A, ¿cierto? Vamos a ver bien por dónde pasa la función de respuesta en frecuencia de nuestra función de transmitancia, por ejemplo, ¿cierto? Veamos el grado de error implícito en la curva de respuesta asintótica. A la frecuencia angular de esquina, de ruptura, bueno, omega igual a A, nuestra expresión en decibeles es 20 logaritmo del módulo, que va a ser la raíz de 2, 20 por logaritmo de la raíz de 2, que son 3 decibeles. ¿Qué ocurre? Cuando comparamos con el valor asintótico, yo veo que está en 0 decibeles. ¿Correcto? Entonces, la función va a pasar no por el 0 en omega igual a A, va a estar 3 decibeles por encima. Termino de leer y volvemos a la curva. Supongamos ahora en omega
igual a 0,5 de A. Para omega igual a 0,5 de A, nos queda 20 por el logaritmo de la raíz de 1,25, que es aproximadamente 1 decibel. Quiere decir que para 0,5 de A, yo voy a tener una medida en decibeles de 1 decibel. De este modo, la respuesta exacta se representa mediante una curva uniforme que se ubica en 3 decibeles arriba de la respuesta asintótica en omega igual a A y a 1 decibel por encima de la horizontal en omega 0,5 de A. ¿Sí? O también en omega igual a 2A. Fíjense en la curva anterior, profe. En la gráfica anterior, acá está. En la gráfica, en omega igual a A, ¿cierto? El emparejamiento que yo hago, ¿sí? Ahí nos da un H de 3 decibeles, de 3 decibeles sobre la ordenada. Ese segmentito vertical vale 3 decibeles. 3 decibeles. Y para 0,5 de A tengo 1 decibel por encima. Y para 2A tengo también 1 decibel por encima. Y después ya la curva se nos hace asintótica, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa curva ya después tiende a ser tangente a la recta. Esta información nos permite emparejar la esquina, para que no sea un quiebre, y obtener un resultado más aproximado. Y con esta información que nos sirve justamente para emparejar la esquina si se desea mayor exactitud. Bueno, ahí está lo que le estoy diciendo. Muy bien, profe, pase. Bien, ¿qué pasa ahora? Cuando yo en un circuito vario omega, al estar compuesto por bobinas, condensadores, etc., sabemos que al cambiar omega, cambia el módulo de esa función de transferencia, sí, pero son expresiones complejas. Entonces yo también voy a tener una variación en cuanto a la fase, al desfasaje que produce esa impedancia total, en el caso de una impedancia total, por ejemplo, ¿cierto? Porque para cada valor de frecuencia yo voy a tener un XL y un XC, ¿correcto? Supongamos un filtro pasa bajo o un filtro pasa alto, ¿cierto? Entonces, también vamos a tener una fase, la fase de la salida con respecto a la entrada. Vamos a ver qué ocurre cuando yo cambio la frecuencia, ¿cierto? Cómo el argumento también cambia, el ángulo del argumento también cambia. Determinemos ahora de una función de transferencia la respuesta en fase, es decir, cuál es el desfasaje, ¿correcto? Para un cero simple. Sabemos que el ángulo de h de j omega, dado que es un número complejo, es el argumento de 1 más j omega sobre a, que no es otra cosa que el arco tangente de omega sobre a. Esta expresión también representa a través de sus asíntotas, aunque ahora se requieren 3 segmentos de recta. También la vamos a graficar. Antes de leer esto, para que ya memoricen la curva, pasemos a la otra hojita, profe. Ahí está. Gráfica del ángulo de fase. En ordenada tengo el ángulo 0, 45, 90, 135. En ordenada. En abscisa tengo en escala logarítmica, ¿sí?, la frecuencia.
Fíjense ustedes, en el primer quiebre viene con 0 decibel hasta 0,1 de A. Ahí quiebra a 45 grados, perdón, ahí va a quebrar hasta el punto que intersecta una con 45 grados. Quiere decir que una en horizontal y 45 grados en vertical. Ahí estoy midiendo que para la frecuencia de corte, ¿correcto? En este caso, esta frecuencia de corte voy a tener 45 grados. Cuando omega sea igual a A, yo voy a tener un desfasaje de 45 grados. Por debajo de A, si omega es menor que A, el desfasaje va a ser menor que 45 grados. ¿Cierto? Por encima de que omega sea mayor que A, hasta 10A, voy a tener un desfasaje de aproximadamente, el tope ya va a ir creciendo hasta llegar a los 90 grados. Y ya ahí se va a mantener ese desfasaje ya cuando omega pasa los 10A, es decir, 10 veces la frecuencia de corte, ya se mantiene el ángulo de fase a 90 grados. El desfasaje de la salida ya es de 90 grados. El ajuste de la curva esta es el siguiente. Hay una línea de trazos que de 0 a 45 grados está por debajo. Hay una línea de trazos. Esa sería la verdadera. Y en realidad, en el origen habría 5 grados de diferencia. Ahí y allá arriba hay 5 grados de diferencia. Menos 5 grados más o menos. Y la otra curva de trazo está por encima de esa recta inclinada. Eso sería ya ajustando. Entonces, lo que le voy a leer ahora hace referencia a esta curva donde yo necesito justamente los 3 segmentos de recta. Porque va a ocurrir que tengo, a partir de 0,1 de A, se produce el desfasaje a la salida, que va de 0 a 90. Y cuando llega a los 10A, ya podemos decir que se mantiene el desfasaje en 90 grados. Eso es lo que le voy a leer ahora. Bueno, si quiere volver, profe, respuesta de fase a la anterior. Bueno, entonces, esta expresión, vamos después del primer formulita, también se presenta a través de sus asíntotas, aunque se requieren 3 segmentos de recta. Entonces vamos variando los valores de omega. Para omega mucho menor que A, el argumento, el ángulo de H de J omega es 0. Así que se usa como la asíntota cuando omega es menor que 0,1 de A. Es decir, el ángulo es de 0 grados cuando omega es 0,1 de A, hasta 0,1 de A. En el extremo superior, cuando omega es mucho mayor que A, se tiene un ángulo, un argumento de 90 grados y se utiliza arriba de omega igual a 10A. Esto es, el ángulo de HJ omega es de 90 grados para omega igual a 10A. 10A, recuerden que era la frecuencia de corte. Dado que para omega igual a A el ángulo es de 45 grados, se construye ahora la asíntota de la línea recta, que se traza desde 0 grados en omega 0,1 de A, pasa por los 45 grados en omega igual a A, hasta 90 grados en omega igual a 10A. La recta trazada tiene una pendiente. ¿Cómo la leemos la pendiente?
decimos así, 45 grados por década. Esa es la pendiente de nuestra función. 45 grados por década. Se la dibuja con trazo continuo, que es lo que hemos hecho nosotros. Mientras que la respuesta exacta es la línea de trazo, la que le comenté recién. Antes de los 45 grados va por debajo y por encima de los 45 grados va por arriba. La máxima diferencia entre las respuestas asintóticas y la real son más o menos 5,7 grados para un omega de 0,1 de A y 10A. Ocurren errores de 5,2 grados para omega aproximadamente en 0,39 y en omega 2,54. El error es 0 cuando omega es 0,159 o 6,31 de A. Por lo general, la gráfica del ángulo de fase se deja como una aproximación de línea recta, ¿cierto? En la respuesta. Por ahí no hace tanta falta dibujar con precisión la línea de trazo, ¿cierto? Entonces, la respuesta del ángulo asintótico de HDS, ¿cuál es nuestra HDS en este momento? 1 más S sobre A, se muestra con los 3 segmentos de la línea continua. Eso es lo que estamos viendo ahora. Los puntos extremos de la rampa son omega 0 para, perdón, discúlpenme, 0 grado para omega 0,1 de A. Luego, 90 grados para omega 10A. Esos son los puntos extremos. ¿Correcto? Y la línea de trazo es si queremos una respuesta más precisa. Veamos lo que nos indica la gráfica de fase. En el caso de un 0, en S igual a A, se observa que para frecuencias mucho menores que la frecuencia de esquina, la fase de la función respuesta es 0 grados. Sin embargo, para frecuencias altas, cuando omega es mucho mayor que A, la fase es 90 grados. En la cercanía de la frecuencia de esquina, la fase de la función de transferencia varía, varía con una pendiente, que ya habíamos dicho que era esa pendiente de 45 grados, ¿cierto? Los 45 grados de variación, 45 grados por década. Entonces, entre esos dos extremos, digamos, la fase de la función de referencia varía con cierta rapidez. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplito. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Ya le voy a enviar al grupo, le voy a enviar más material, digamos. Esto está en todos lados, pero ya se lo envío resumido. Ya le voy a enviar podemos hacer un derivador puro para que lo vean, las gráficas de módulo y fase. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean que esto en realidad no tiene nada del otro mundo. Ejemplo, acá yo tengo un circuito RL y nos dicen obtener el diagrama de Bode de la impedancia de entrada de la red que se muestra en la figura. Entonces yo quiero ver el comportamiento de la impedancia de entrada, de cómo varía, ¿cierto? Ese módulo variando la frecuencia. ¿Cómo varía el módulo y el fase? Módulo y fase. Entonces fíjense que, para nuestro caso, la impedancia de entrada, tengo un circuito serie, Z de entrada de S, dice ahí, a la que ahora la llamamos HDS, ¿correcto? Esa HDS vale 20, que es R,
más SL, es decir, 0,2 de S. L vale 0,2. Bien. ¿Qué hacemos? Lo llevo a la forma estandarizada, la que teníamos anteriormente. Es decir, 1 más S sobre A. 20, factor de 1 más S sobre 100. Y ahí ya, lo que está en el paréntesis, ya me queda estandarizado para poder graficar justamente las dos asíntotas. Recuerden, lo que estoy un poquito olvidado, en primer año lo tienen que haber visto eso, trazado de las asíntotas. Entonces, nuestra función h de s es 20 factor de 1 más s sobre 100. Los dos factores que constituyen h de s son un 0 en s igual a menos 100. ¿Correcto? Este es igual a menos 100 propicia, origina, crea una frecuencia angular de corte de omega igual a 100. Recuerden que cuando omega era igual a A, ¿cierto? Es la frecuencia angular de corte. Y voy a tener una constante de 20, que es la que quedó fuera del paréntesis, ¿cierto? Estamos hasta ahí. Entonces, yo voy a tener un equivalente a porque si yo aplico la expresión, bueno, acá no está aplicada, pero aplico el logaritmo del producto, me va a quedar 20 por logaritmo de 20 más 20 por el logaritmo del paréntesis, para llevarlo en decibeles. Entonces, la constante esa que tengo, ¿a cuánto equivale en decibeles? Por supuesto, hacemos la aplicación. 20 por logaritmo de 20. Correcto. Es así que nos queda 26 decibeles o decibeles. Esos 26 decibeles, ¿cierto? Debido a la constante que vale 20, esos 26 decibeles, es el nuevo, la nueva referencia horizontal que tengo. Mi nueva referencia horizontal es un horizontal que está a 26 decibeles. Entonces, si ustedes se fijan, en el primer gráfico, yo trazo una horizontal a la izquierda, acá en el primer gráfico de la izquierda, trazo la horizontal que pase, ya no nace en 0, van a nacer en 26 decibeles. Ahí tengo mis 26 decibeles. Esa sería la constante. Muy bien. Ahora sigamos trabajando con la función. Vamos a dibujar por separado. Después se solapa todo. ¿Correcto? Entonces, tenemos nuestros 26 decibeles. ¿Hasta dónde voy a tener los 26 decibeles? Hasta omega igual a 100. ¿Correcto? Que es justamente la frecuencia de esquina. A partir de omega igual a 100, ¿sí? Yo voy a tener una pendiente de 20 decibeles por década. Entonces, le escribí ahí abajo, el diagrama de Bode está compuesto de la suma de la gráfica de los factores individuales, ¿cierto? En la gráfica no se empareja la esquina con la corrección de 3 decibeles, porque, bueno, directamente se usa directamente dibujarla así, en nuestra gráfica. Entonces, ahí estamos viendo que nuestra gráfica es la final, sería la de la derecha, en donde a 26 decibeles que llegan a una frecuencia de esquina igual a 100, a partir de ahí va a crecer o va a salir la otra asíntota inclinada con una pendiente de 20 decibelios por década. Y ahí tengo en el de la derecha, ¿sí? Los dos, la suma de las dos funciones por separado. La constante y el 1 más S sobre 100.
traten de leerlo, traten de ver, bueno, si no lo entienden me llaman. Si no lo entienden me llaman, pero es muy, muy sencillo. Es una gráfica de asíntota nada más. Bueno, vamos cortando acá, profe. Ya les voy a enviar problemas para que los vean. Hola, hola. Muy bien. Sí, te escucho. Hola. ¿Escucha los alumnos? Sí, sí. Sí, se escucha. Sí, Bueno. ¿Qué vamos a hacer el jueves, profe? Nada. El jueves tienen un parcial ustedes. Me habían dicho que tenían un O el parcial de viernes, ¿cuándo Sí, tienen? el jueves de máquinas teórico y el viernes de tecnología y ensayo. O sea, los 2 días tenemos. Por Bueno, eso el jueves no participaba. nosotros lo Maricela. liberamos para el jueves, para el parcial de Claro. máquinas. Pasamos para el ¿Cómo, martes, cómo? el que quiera, lo dejamos el jueves libre, el martes, el que quiera rendir, que se vaya anotando, además, que quiera rendir teórico. Para el 10 y el 12 dijimos. El 10 y el 12 Bueno, de noviembre. escúchenme, eso al WhatsApp. Nos El 5 envía hacemos por recuperatorio WhatsApp. de práctico. El jueves 5 hago recuperatorio de práctico. Para como hacer habíamos la quedado. lista. ¿Escucharon los alumnos? sí. El jueves 5, aquel que no ha sacado buena nota, no ha llegado a la promoción o está aplazado. Le falta un punto, lo que sea. Eso el otro jueves. El No otro es jueves, sino claro. el otro. Ah, Que sería. sí, el primero y el segundo parcial lo vamos a ver el jueves a partir de las 18. El jueves 5 a partir de 18. Pero. Bueno. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, buenas noches. Nos vemos, Víctor. Buenas noches, Pedro. Noches. Chao, Buenas noches, ingeniero. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos, Víctor. Un abrazo, gracias por todo.